López Obrador ya se había referido a este tema desde hace mucho tiempo y le decían que estaba loco, decían que iba a espantar la inversión extranjera. Él decía que había cosas que eran políticamente correctas, pero inmorales. Y es que cuando hablamos de puerta giratoria, hablamos de pseudopolíticos que se dedican a la política para favorecer a empresas, o hablamos de empresarios que vienen a la administración pública para velar por sus propios intereses. Porque vamos a hacer la diferencia entre el tráfico de influencias, la puerta giratoria y los efectos, como los hemos estado viendo, este dilema moral entre la política y los empresarios, que desde la política quieren jalar agua para su molino. Bueno, pues entonces uno revisa y resulta que hay revolving door o puerta giratoria. ¿Quiénes son los funcionarios mexicanos que se pasaron a la iniciativa privada? Bueno, pues tomen nota, porque la jornada sacó justamente esta relación de personajes públicos que se pasaron a la iniciativa privada, violando con ello, ojo, de verdad es importantísimo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y también la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que dice que cuando eres funcionario de altísimo nivel, no tendrías que trabajar inmediatamente después para alguna empresa de la iniciativa privada en esos sectores estratégicos en los que tú tienes secretos del Estado mexicano. Entre los funcionarios mexicanos que se han incorporado a empresas privadas tras concluir sus gestiones al frente de sus encomiendas en la administración pública, se encuentran, número 1, Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo Ponce de León fue presidente de México entre 1994 y el año 2000. Al dejar la presidencia participó en el Consejo Ejecutivo de Transnacionales estadounidenses como Procter & Gamble, Alcoa y Union Pacific. Esta última concesionaria de la compañía Ferromex, anteriormente Ferrocarriles Nacionales de México, privatizada durante su mandato. Y después resulta que Ernesto Zedillo se fue a trabajarle a la Union Pacific. ¿Sí me explico la traición de este vendepatrias? Al cual, por cierto, la oposición dice que no, es un gran presidente, AMLO tiene mucho que aprenderle. Les entregó a los extranjeros los ferrocarriles nacionales y, ojo, después terminó de empleado de ellos. Dice mi querida Eli, hasta ahora el presidente no se equivocó en sus aseveraciones. Exactamente. Estos cuates viven de hacer política entregándole los recursos de la patria a los extranjeros. Este señor es el más claro ejemplo de la sinvergüenzada. Felipe Calderón, después de ser presidente de México, espurio, por cierto, porque se robó la elección, fungió como consejero independiente entre el año 2016 y el año 2018 de Avangrid, filial estadounidense de la energética española Iberdrola. Miren, hasta esos son cínicos. Hacen como que no, pero siempre sí. Y si bien es cierto que dejó 4 años entre que se fue de la presidencia, es decir, del 2012 que dejó la presidencia a 2016 transcurrieron 4 años, pero no dejó de ser consejero independiente del sector, del que además él fue secretario de Energía y después presidente de México. Y después, para que no dijeran que había conflicto de interés, para que no dijeran que había una falla ética o moral, ¿no? Se hace consejero de Avangrid, que es finalmente la filial estadounidense de Iberdrola. La otra, traficante de influencias, que también falla su ética y que cabildea en contra del Estado mexicano, es Georgina Kessel. Georgina Kessel, así con K y doble S, Georgina Kessel, que fue la secretaria de Energía durante el gobierno de Felipe Calderón, fue consejera independiente de Iberdrola entre el año 2013 y el año 2020. Pues con razón están tan enchilados. Con razón están tan enchilados. Pues esta señora ni siquiera se esperó un año. Esperó unos cuantos meses. A los 5 o 6 meses de haber entrado, de haber dejado la administración pública, rápido se fue a trabajar a servirles. Esto es molesto, mis queridos alumnos digitales, porque estos, bajo el seudónimo de que son los grandes científicos de México, son los grandes gobernantes de México, los que sí sabían gobernar,
terminan al servicio de las empresas para las que cuando fueron funcionarios mexicanos de alto nivel, ignorando por completo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que justamente dicen eso, evitando terminar para estas empresas, porque eso se presta, por supuesto, a pues muchísimo riesgo para la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque finalmente están sirviéndole a Dios y al diablo. A Dios sirviéndole a la patria, pero ya vemos que no le están sirviendo a la patria, se estaban sirviendo de la patria. Como dice por aquí Cristian García, muchos políticos agandallaron contratos con la reforma de Enrique Peña Nieto, que después subcontrataron a empresas extranjeras para la generación de energía, y déjate tú de eso, se fueron a trabajar de empleados de estas grandes empresas. Es decir, estos son capaces de vender su alma al diablo, porque eso es lo que hacen. No saben el daño que le generan a la patria al entregarle los recursos nacionales por aspirar a un cargo, a un puestito. Estos dos que ven aquí, uno fue secretario, bueno, los dos fueron secretarios de Energía, y luego fue presidente espurio de México, y terminaron de empleados. Dicen ellos elegantemente, fuimos consejeros independientes. Empleados. Por eso se entiende que han estado fungiendo como sus trabajadores, como sus representantes. El otro, anótele bien, fue Luis Telles. Luis Telles fue secretario de Energía de 1997 al año 2000 y de Comunicaciones y Transportes del año 2006 al año 2009. Luis Telles fue la mano derecha, izquierda y trasera de Carlos Salinas de Gortari y después de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y después, miren, o sea, fue el secretario de Comunicaciones y Transportes con este señor, con Felipe Calderón, y luego dicen que no son el PRIAN. Fue miembro también y ha sido miembro de los consejos de administración de FEMSA, del Grupo México, de BBV Bancomer, de Cultiva y Global Industries, y también hasta junio del año 2015 lo fue de Sempra Energy. Luis Telles, secretario de Energía de Ernesto Zedillo entre el 97 y el 2000 y de Comunicaciones y Transportes de Felipe Calderón de 2006 a 2009, ha sido miembro de los consejos de FEMSA, de Grupo México, de BBV Bancomer, de Cultiva y Global Industries y de Sempra Energy. Los que dicen que no son vendepatrias, que estamos viendo que sí son los vendepatrias, ahí están. Los que dicen que no gobiernan a ocurrencias como gobierna López Obrador, pues resulta que gobiernan con intereses empresariales. El otro individuo, que además uno de sus hijos trae problemas legales en este momento, fue secretario de Hacienda durante el gobierno de Vicente Fox, Vicente Fox, cómo da vergüenza, de verdad, él no siente pena ajena ni por él mismo. Se llama Francisco Gil Díaz. Francisco Gil Díaz fue el secretario de Hacienda durante el sexenio de Vicente Fox. Luego se dedicó a ser consejero independiente del Banco HSBC y fue presidente ejecutivo y director general de la Española Telefónica en México y Centroamérica. ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos hablando? Los supuestos funcionarios del más alto nivel en México terminan siendo empleados de las grandes empresas. A este fenómeno es al que llamamos la revolving door o la puerta giratoria, de la cual ya les hemos estado hablando en muchos programas, mis queridos alumnos digitales, porque esta es una clase universitaria y es que ustedes aprendan de estos conceptos porque seguramente los van a escuchar en diversos programas de análisis y luego ellos se jactan de que ustedes no conocen de estos temas, pero miren, aquí estamos para reforzarnos mutuamente con los conceptos. Se llama puerta giratoria al hecho de que un funcionario de la administración pública, ya sea federal o de los estados, después termine siendo empleado de una empresa a la que le abrió brecha siendo funcionario. El caso clarísimo es lo que hace Ernesto Zedillo Ponce de León, de privatizar ferrocarriles mexicanos y luego termina trabajando para Union Pacific.
o Felipe Calderón, que le abre las puertas a Iberdrola y luego se va a trabajar a una filial, a Avangrid en Estados Unidos, pero es filial de Iberdrola. Entonces, esa es la razón. Finalmente, ellos se servían de la nación y efectivamente es traición a la patria. Tendría que ser traición a la patria. Porque si es gente, mira, por ejemplo, este señor, Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, y luego se va a trabajar para HSBC. Al HSBC se le acusa de ser un banco que lava dinero de grandes delincuentes, que lavaba el dinero de los piratas británicos en China. HSBC tiene una muy oscura historia de fraudes y de ese tipo. El mismo Santander, ¿no? Español. Entonces, de pronto resulta que estos son los funcionarios del más alto nivel mexicano, empleados de estas grandes empresas, pues por eso luego entiendes el por qué actuaban como actuaban. El otro, que también ha sido siervo de todos estos, yo soy José Antonio Meade. El José Antonio Meade fue secretario de Energía con Felipe Calderón, es otro símbolo del PRIAN, ¿no? Secretario de Energía con Felipe Calderón y de Relaciones Exteriores, secretario de Hacienda y Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues era el supersecretario. Desde marzo del año 2019, ojo, desde marzo del año 2019, forma parte del Consejo de Administración de HSBC Holdings. José Antonio Meade, que fue secretario de Energía, secretario de Hacienda, también fue secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Desarrollo Social, el secretario de la estafa maestra, al que se la están perdonando. Pero de donde ven esa sonrisita de yo soy José Antonio Meade, este cuate pues practica también el revolving door, la puerta giratoria. La puerta giratoria, el hecho de que cuando eres funcionario apoyas a determinados sectores, a determinadas empresas y posteriormente terminas trabajando para ellas. ¿Cómo les está quedando el ojo, chatos? ¿Qué tal con nuestros funcionarios? Con los que sí saben trabajar, con los que sí saben gobernar, como dicen los panistas de todos estos. Se les hincha la boca de decir, es que ellos sí saben, no improvisan como López. Y miren qué buenos trabajadores son. Las empresas extranjeras se sienten muy orgullosas de ellos.